Vamos a recorrer una de las calles más emblemáticas del Marais. Con 283 metros, la Rue de Rossier es un verdadero viaje en el tiempo. Está repleta de historia, de cultura y sobre todo de delicias gastronómicas. Su nombre se debe simplemente a que hace muchísimos años atrás estaba llena de rosas. En esta calle, en diferentes momentos de la historia, se instaló gran parte de la inmigración judía en París. Por eso también es conocida como el barrio judío. Hoy en esta famosa calle se instalaron muchos comercios de marca, pero también está llena de restaurantes y de panaderías, así que les aconsejamos que vengan con hambre. Desde el comienzo de la calle ya se encuentran con esta tradicional panadería que fue fundada en 1946 y que también tiene un agradable salón de té. Esta es probablemente la esquina central y más representativa de la calle y ahora les contamos por qué. Este restaurante es Chez Marianne, uno de los más conocidos del barrio, que ofrece cocina mediterránea y de Medio Oriente. También se pueden comprar platos y se pueden llevar. Desde la primavera la terraza está completamente llena y es ideal para compartir un mese. Justo enfrente van a encontrar una de las librerías de Yiddish más antiguas de Europa. En el ángulo de la calle está el famoso cartel de las calles de París con el nombre en hebreo. Otra de las panaderías referentes no solo de la calle, sino también de París, es la Boutique Amarilla de Sasha. Abierta en 1946, es considerada una de las mejores panaderías de la tradición culinaria judía. Llegamos al punto gastronómico más famoso de la calle, el As du Falafel. Tiene la fama de ser el mejor falafel de París. No sabemos si es el mejor porque no probamos todos, pero que son espectaculares, son espectaculares. Los platos son súper abundantes, a muy buenos precios, pero prepárense porque hay que hacer cola. Otra de las famosas panaderías que sin duda tiene una de las fachadas más lindas de la calle. Como les decíamos al principio, la calle también está llena de comercios que muestran un poco lo que es el ambiente bohemio, bourgeois de este barrio. Este es otro de los puntos históricos de la calle. En el número 10 es un jardín público que se llama Joseph Minieret. El nombre es en homenaje al director de una de las escuelas del barrio que durante la ocupación participó activamente para salvar a los niños que pudo durante la deportación. Llegamos finalmente a otra de las panaderías históricas de la calle que abrió en 1909, aunque cambió de propietario, sigue manteniendo la tradición. Llegamos a la última parte de la calle donde le vamos a mostrar uno de los lugares favoritos que tenemos con Karina. Uno de los tesoros de esta calle, Le Loir d'un Atelier. El nombre y un poco la decoración hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Se puede almorzar, el menú es simple, preparado en el día con productos frescos en un ambiente completamente distendido y súper agradable. Además del ambiente, la decoración y la comida, llegamos al punto que más nos interesa del lugar y no solo a nosotras, las tortas. Y el tamaño de las porciones fue una de las cosas que hizo famoso a este lugar. Además, obviamente, de que son exquisitas, hay una variedad enorme para todos los gustos, con frutas, con chocolate, con mucha crema. Incluso hay una que es nuestra debilidad, de banana con dulce de leche. Ahora entienden por qué es uno de los lugares favoritos que tenemos con Karina para reunirnos a planificar muchos de los videos que ustedes ven.
No se la pierdan y buena exploración.